Hola. A pesar de que en el video anterior te di ya, pues como quien dice, el resumen final de los últimos 100 años de los Habsburgo, hay un detalle que es significativo y que vale la pena que lo comentemos. Me refiero a la expulsión de los moriscos. Cuando hablo de los moriscos me estoy refiriendo a personas como tú y como yo, que eran españoles de toda la vida, o sea, los mismos españoles que estuvieron en las cuevas de Altamira o en Atapuerca o en Numancia o en todas partes, es decir, españoles de siempre, que simplemente, pues mira, que cuando España fue musulmana ellos se hicieron musulmanes, y cuando la reconquistaron o conquistaron los reinos dirigidos por católicos, pues algunos siguieron siendo musulmanes, otros se convirtieron en cristianos, otros no sabían muy bien ni lo que eran, si eran musulmanes o eran cristianos disfrazados de musulmanes o al revés. Estos eran los moriscos, y en general gente de muy pobre condición social. Todos los musulmanes derrotados que tenían posibilidades y que tenían algún tipo de riquezas, se habían marchado a Marruecos, al norte de África, o bien se habían convertido y se habían acomodado perfectamente dentro de la nobleza de aquellos reinos, que de todo había, ¿no? Entonces, pues eran generalmente campesinos, artesanos de bajo nivel, gente muy acosada y muy fastidiada por todas partes, ¿no? Que durante el reino de Felipe II estallaron en una rebelión tremenda, la Guerra de las Alpujarras, que fue muy sangrienta y una represión brutal, que desde luego no arregló nada, porque cuando te pones así en plan represión brutal, o los exterminas a todos, o los que queden tarde o temprano te volverán a reaccionar, porque desde luego esa no es la forma de arreglar los problemas. Y efectivamente, pues bueno, el rey Felipe III pues pensó que la mejor forma de resolver el problema era echarlos. Y así, de esta forma, pues acabó echando a unos españoles, un fulano que era de una familia austríaca, era un tío de una familia extranjera, decide expulsar a los españoles que llevaban miles de años en la península. O sea, genial, ¿no? Fantástico, queda todo muy bien claro y muy bien explicado. Y además con un agravante todavía, y es que los expulsaron de toda España, mientras que el problema fundamentalmente era un problema de Castilla. Había muchísimos moriscos en el reino de Aragón y en el reino de Valencia, y nunca jamás dieron ni un solo problema. Eran gente que trabajaban, que pagaban los tributos que se les ponían, y ya está, y que se conformaban a lo que hiciera falta. Y en siglos, es decir, porque los moriscos de Aragón y Valencia pues estaban ahí para el año en que los expulsaron, que es el año 1600, ya llevaban 300 años viviendo en los reinos cristianos y no habían dado ningún problema. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la Iglesia no se sentía tan prepotente de hacer lo que le daba la gana, ni los reyes ahí, los nobles, eran tan absolutamente obsecuentes. De hecho, incluso pude leer una anécdota, supongo que hay muchas, de un noble aragonés que estaba siendo juzgado por haber matado a un inquisidor que estaba molestando a los moriscos de su feudo. El tío iba ahí a acosarles, y le dice, pues mira, señor inquisidor, hasta aquí te llegó tu inquisición. Bueno, en cambio, pues en Castilla no era así. En Castilla los acosaron pues hasta que explotaron. Y al final, todos para afuera, los de Aragón, Castilla y donde fuera. Aquello fue una catástrofe demográfica. Muchas regiones quedaron muy despobladas. Fue una catástrofe económica, porque los que expulsaron eran gente que producía y gente que estaban a cargo de muchas artesanías, de muchas cosas. Fue un horror. Y además de eso, y por encima de todo, está la idea que le queda a todo el mundo en la cabeza, cuando dices, oye, mira, a estos los han expulsado porque les han dado la gana, porque no han hecho nada malo. O sea, cuando tú eres un señor y dices, mira, han expulsado a mi vecino, que es igual que yo, y que hace igual que yo, y es mi amigo, y mi pariente, como lo cuenta Cervantes en la historia de Ricote.
que es clarísima, y Cervantes pues debía ser un hombre que estaba bastante enfadado con esa expulsión estúpida y absurda. Pues entonces, ¿cómo te queda a ti el cuerpo cuando tú dices, a mi vecino lo han echado? ¿Por qué? Porque les ha dado la gana, porque es tan cristiano, bueno o malo como yo, pero lo han echado, punto. Y se han quedado con sus tierras y se han quedado con lo que tenía y ha tenido que mal vender las cosas y salir como un desgraciado. ¿Cómo te queda el cuerpo? ¿Qué lealtad le tienes a tus autoridades, a tu rey? Pues eso hizo un daño tremendo. Y peor todavía, y a la gente y a los que ejecutaron eso. ¿Qué respeto te queda a ti hacia tus súbditos, hacia tu gente, cuando dices, va, pues mira, los echamos, ya está? ¿Para qué vamos a esforzarnos en resolver un problema? ¿Para qué vamos a esforzarnos en la tolerancia, en el diálogo, en la negociación, en la comprensión, en los acuerdos? No, se les echa y ya está, no hay ningún problema, hombre, ningún problema. ¿Te das cuenta de por qué es un elemento muy importante para entender dónde estamos hoy? Así es. Piénsalo, piénsalo. Los moriscos, es que les da lo mismo. Un tío de una familia extranjera viene y los echa y ya está. Es que les daba exactamente igual. Porque no trabajaban para el bien de España. Trabajaban para su propio bien. Todo lo demás es que les importaba un rábano. Muy bien, pues seguiremos hablando. Cuídate mucho y hasta pronto.